Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a platicar un poco acerca de la planificación de rutas, específicamente el problema del viajero o del viajante, como le llaman. Em, Dentro del campo de la informática existen muchos problemas que aún no se les ha encontrado una solución eficiente, digamos. Eh, En el caso del problema del viajante, existen distintos algoritmos que nos podrían funcionar, sin embargo no son la mejor solución para este caso. El problema del viajante surge de la necesidad de calcular una ruta o una distancia que sea más corta. Esto sucede más en el campo de la logística de transporte, que digamos si tenemos 50 ciudades, debemos encontrar la mejor ruta para ahorrar recursos y una ruta más corta para también acortar tiempos y distancias. Este problema se planteó la primera solución, el primer algoritmo en el 1930. Sucede que existen dos tipos para solucionar este problema, dos tipos de algoritmos. El algoritmo exacto, que nos calcula una solución exacta, pero se tarda mucho tiempo en darnos una respuesta. También está el algoritmo aproximado, que esto nos da una distancia, sin embargo no nos asegura de que esta distancia sea la más corta. El problema se calcula con la fórmula de permutación, que es n-1 dividido 2 factorial. n-1 factorial, perdón, dividido 2. El problema radica en que cuando son pocas ciudades, digamos 5 ciudades, el resultado nos da 12 posibles soluciones. Pero ¿qué pasa cuando metemos 10 ciudades? Aumenta a 181.440 rutas distintas. Esto implica un tiempo específico en que nos devuelve esta solución. Entonces, cuando metemos más rutas, digamos, cuando esto se eleva a unas 30, 40, 50 rutas por la fórmula que utilizamos del factorial, esto va incrementando y nos tardaría mucho tiempo en devolver la respuesta. Es por eso que si calculamos 30 ciudades, la respuesta nos la daría aproximadamente en más de 13.400 millones de años. Entonces, si la Tierra hubiese comenzado hace 13.400 millones de años, es el día en que hoy todavía no obtendríamos una respuesta. Hay distintas maneras de resolverlo. Esto se podría crear o dividiendo, digamos, si son 15 rutas, podríamos hacer 3 grupos de 5 rutas. Entonces, obtener la ruta más cercana del primer grupo, del segundo y del tercero, y ya luego comparar los resultados. Esa sería una forma fácil, digamos, de resolver este problema del viajante, dividiendo el problema, a lo que muchos científicos le llaman divide y vencerás. Esto es un resumen acerca de lo que es el problema del viajero y de cómo resolverlo de una manera, digámosla, quizá no exacta, pero teniendo en cuenta que muchas personas han estado en búsqueda de esta solución, a lo cual pues no se ha encontrado un algoritmo específico que nos dé una respuesta certera acerca de la ruta más corta del problema del viajante. Gracias. Con lo que los compañeros nos habían explicado anteriormente, yo les voy a explicar sobre un tema muy interesante, que es sobre los diseños de circuitos. Obviamente en el mismo contexto de grafos planos y de circuitos de Euler. Bueno, el diseño de circuitos eléctricos es una rama realmente muy interesante e importante cuando se habla de ingeniería eléctrica,
ya que lo que se busca es optimizar las conexiones entre componentes para con ellos minimizar la longitud del cableado, que como bien sabemos cualquier empresa lo que quisiera entre menos cable es mejor porque reduce costos. Y esto no solamente nos ayuda en reducir costos, sino que también en mejorar la eficiencia al disminuir las pérdidas de energía y los problemas de interferencia. Para lograr este objetivo, uno de los enfoques utilizados es donde entra el famoso grafo plano. ¿Esto para qué nos ayuda? Esta es una herramienta matemática que lo que nos permite es modelar y resolver problemas relacionados con la conectividad de diseños de circuitos eléctricos. Los grafos planos y su aplicación en circuitos eléctricos. Un grafo plano ya lo explicaron anteriormente más que nada cómo es, así que voy a ser muy breve con esto. Está compuesto por vértices o también nodos y además de ello tiene aristas, que en este caso son las conexiones. Bueno, en el contexto de circuitos eléctricos, las vértices o nodos los podemos decir que son los componentes eléctricos, en este caso los de entrada y los de salida, mientras que las aristas son el cableado. Un grafo plano es aquel que se puede dibujar sin que sus aristas se intercalen entre sí. Esta característica es realmente importante cuando hablamos de electricidad, ya que como bien sabemos, el no conectar un cable con otro nos ayuda a evitar que las conexiones se crucen para reducir la complejidad y el espacio necesario para los circuitos. También les dije que les iba a hablar sobre el circuito de Euler. Bueno, un circuito de Euler ya todos sabemos más o menos que es un recorrido que pasa por todas las aristas del grafo especialmente una vez y retorna a donde inicia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que este tipo de recorrido es especialmente útil en el diseño de circuitos porque permite encontrar la manera más eficiente de conectar todos los nodos, como ya lo dije, los dispositivos, sin repetir conexiones, minimizando con ello la longitud del cableado. Sabiendo un poco más sobre estos dos interesantes temas, les voy a dar dos ejemplos. El primero de ello es que es un ejemplo aplicado en ingeniería eléctrica. Imaginemos que tenemos un sistema de distribución eléctrica en una planta industrial o una empresa, donde existen múltiples máquinas, las cuales deben de estar conectadas entre ellas a un centro de control mediante cables. El objetivo de todo esto es minimizar la cantidad de cable utilizado, lo que se traduce como en menores costos de instalación y menores pérdidas de energía para los que sepan un poquito de electricidad. Representando este sistema como un grafo, los puntos donde las máquinas en este caso serán nuestros vértices y las aristas serán las conexiones. Aplicando la propiedad de un grafo y encontrando el circuito de Euler, podemos determinar la forma óptima de conectar todas las máquinas sin que los cables se crucen ni se repitan y utilizando con ello una menor cantidad posible de cable. Sabemos que para las empresas mientras menos costos es mucho mejor, así que mientras menos cables menos van a gastar ellos. Entonces a lo que podemos llegar con esto es que con la ayuda de un grafo plano y unas aristas podemos determinar que la longitud del cable entre menos vamos a utilizar mucho mejor para la empresa. Otro ejemplo que quisiera dar, que es el segundo, es un poco igual relacionado al primero, solo que en esto, como podemos ver, hay una imagen donde aparecen dos figuras. La figura 1 nos representa un circuito eléctrico simple, la cual está compuesta por una lámpara, que en este caso es una LED, una batería y un resistor. Y en la figura 2 podemos ver el mismo circuito, solo que representado en un grafo plano, en el cual los círculos son los vértices o nodos y los cables son las aristas. ¿A qué quiero llegar con esa imagen?, se preguntarán ustedes. Lo que quiero llegar es que utilizar grafos planos para diseñar circuitos, como podemos ver, nos ayuda a optimizar la longitud de las conexiones y mejorar la eficiencia del circuito. Muchísimas gracias. Hola a todos, quiero compartir con ustedes un tema fascinante dentro de la teoría de grafos: las rutas y circuitos de Euler. Este concepto no es esencial solo en el ámbito de las matemáticas, sino que también tiene diversas aplicaciones en campos como la logística, la biología y la informática. Dentro de esta presentación vamos a enfocarnos en la historia, la aplicación de los grafos. Un camino de Euler es un recorrido del grafo que pasa por cada arista exactamente una vez.
El estudio de estos caminos surgió en su relación con problemas estudiados por Euler. Un tipo de camino de Euler comienza y termina en un mismo vértice, formando un ciclo. Para que un camino de Euler debe tener exactamente dos vértices de grado impar, o sea, el número de aristas incidentes en un vértice. Todos sus vértices deben tener un grado par y el grado debe ser conexo, lo que significaría que un camino en cualquiera de los dos vértices. Su historia se remonta entre el año 1701 y 1800, con el problema de los puentes de Rusia, la cual tenía 7 puentes que conectaban a distintas partes de la ciudad y sus islas, en donde sus habitantes se planteaban si era posible recorrer la ciudad pasando por los puentes una sola vez, lo cual llevó a Euler a formular la teoría de grafos. Euler, al ser la primera persona en abordar este tema de manera formal en su trabajo, presentó la idea de graficar la ciudad como un grafo donde los puntos de interés eran los vértices y las aristas eran las islas, por lo cual Euler demostró que no era posible realizar ese recorrido en un solo trazo, ya que este tenía más de dos vértices de grado impar. Esto no solo resolvió un problema específico, sino que también estableció lo que serían las bases de la teoría de grafos para futuros desarrollos, introduciendo los conceptos fundamentales como un camino y circuitos de Euler. Veamos un poco sobre el problema descrito. Hay 4 masas de tierra conectadas por puentes y se plantea la situación de un caminante que cruza cada puente exactamente una vez. Cada masa de tierra tiene un contador que registra las entradas y salidas del caminante. El contador de la parte superior mostrará 3 en la masa del medio y 5 en los contadores de la parte derecha, e inferior mostrará 3 de cada uno. Dado que cada caminante entra y sale cada masa de tierra cada vez que cruza, el reencuentro final debería ser impar. Sin embargo, si los 4 contadores terminan con números impares, no es posible que exista un camino que cruce cada puente una sola vez. Esto ilustra para que exista un camino de Euler, un grafo debe haber exactamente 2 vértices de grado impar, lo que se nos cumple en este caso. Eso nos indica que los caminos de Euler contienen teoremas y condiciones tales como teoremas de Euler. Un grafo tiene un circuito de Euler si y solo si todos sus vértices tienen un grado par y el grado es conexo. Para que un grado tenga un camino de Euler debe ser exactamente con 2 vértices de grado impar y todos los demás vértices deben tener un grado par. Su conectividad: para que se aplique cualquiera de los 2 teoremas anteriores, el grafo debe ser conexo, lo que significa que existe un camino entre cualquier par de vértices. Con anterioridad hemos mencionado que se introdujeron algoritmos para encontrar caminos, los cuales facilitan el proceso y que son eficaces para encontrar estos. Algoritmo de Fury. Este es un método que básicamente funciona inicializando un camino que preferiblemente tenga un grafo de grado impar si es que existen 2, una selección de aristas las cuales no son un puente que desconectaría el grafo. Eliminamos las aristas disponibles, o sea, eliminamos una de las aristas ya usadas. Algoritmo de Hirschfeld. Es un método más eficiente para encontrar caminos y se utiliza en grafos dirigidos y no dirigidos. Funciona definiendo un inicio y recorre el grafo hasta llegar al inicio creando un ciclo. El algoritmo de Hirschfeld es más eficiente que el algoritmo de Fury en términos de complejidad, ya que no se comprueba la conectividad, aunque independientemente de la cual se aplique, siempre se encontrará un camino haciendo su aplicación correcta. En las imágenes podemos observar grafos no dirigidos que contienen o no el circuito euleriano. En la primera imagen podemos observar que es conexo, lo cual sí está permitido. También podemos observar que cada uno de los nodos está elevado a un número par, lo cual sí es permitido. En la siguiente imagen podemos observar que es conexo, lo cual pues está permitido, pero tiene más de dos nodos que están elevados a un número impar, lo cual no es permitido, ya que solo se dice que se puede no más de 2, porque eso implica que sea más de un camino. En la tercera imagen podemos observar
que es conexo, y solamente dos nodos están elevados a un número impar, lo cual sí es permitido, por lo cual quiere decir que todo es un circuito euleriano. Gracias. Buenas tardes, yo vengo a hablarles sobre los grafos. En matemáticas o ciencias de la computación, un grafo o gráfica es el principal estudio de la teoría de los grafos. Un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos, unidos por enlaces llamados como aristas o arcos. Esto permite representar gráficamente relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Ahora voy a hablarles sobre el grado de un vértice. El grado de un vértice es el número de bordes que lo conecta. En el siguiente ejemplo podemos ver que el vértice A tiene grado 5 y el resto tiene grado 1. Podemos observar que A conecta con E, con D, con F, con B y con C. Pero E ya no conecta con ninguno, por eso se le denomina un vértice final a los siguientes vértices que son aparte de A. Si tenemos un digrafo, decimos que el vértice tiene grados de entrada y grados de salida. Los grados de entrada es el número de arcos que confluyen en vértice. El grado de salida es el número de arcos que parten del vértice. En un digrafo se cumple grados de entrada de un vértice más grados de salida de un vértice. En el caso de que contengamos un disgrafo, decimos que un disgrafo contiene lo que son grados de entrada y grados de salida. En grados de entrada podemos encontrar el número de arcos que confluyen en el vértice. En el grado de salida tenemos el número de arcos que parten del vértice. Si tenemos un grado de vértice como un bucle que se repite, este tiene que contarse por 2 veces. La fórmula que podemos encontrar en un digrafo es que el grado de entrada de un vértice más grado de salida de otro vértice. Llamamos grado de un grafo o digrafo o multigrafo y lo notamos como sus grados, a la suma de todos los grados de todos sus vértices. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta al momento de tener nuestro grafo y ver si tenemos un bucle, porque se cuentan 2 veces, no solo cuentan una vez. Tenemos que contarlo las veces porque tiene entrada y salida, y a través de una fórmula que podemos ver por acá, podemos concluir la suma de todos los vértices. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Michael García. Les voy a explicar sobre la aplicación de los grafos. En este caso, la aplicación de los grafos es muy necesaria, porque para todo se utilizan grafos. Para construir una residencial se utilizan grafos, poniendo a los vértices como las casas y a las calles como las aristas, siendo una de ellas utilizadas para llegar a un punto más factible, para utilizarlas para llegar a un punto A, a un punto B mucho más rápido. También podemos utilizar los grafos para la realización de exámenes de alumnos, poniendo así que a un alumno no le toquen 2 exámenes a la misma hora o 2 exámenes el mismo día. Para eso también podemos utilizar la aplicación de los grafos. También podemos utilizar los grafos para crear un mundial de fútbol, porque en el mundial de fútbol utilizaríamos los grafos o los aplicaríamos de una manera en que todos los equipos se puedan enfrentar entre ellos, asimismo teniendo todos la misma oportunidad de llegar a la final. Para eso se utilizarían los grafos, siendo los equipos los vértices y las aristas siendo uno de los caminos con los que ellos se podrían enfrentar con los demás equipos para poder llegar a la final del mundial. Y esa sería una de las varias cosas en las que podemos aplicar los grafos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Michael García y hoy le voy a hablar sobre los grafos eulerianos. Un grafo euleriano se determina cuando el grafo es conexo y tiene todos sus vértices pares. Un grafo euleriano
tiene un camino euleriano o un circuito euleriano. Cuando el camino es camino euleriano, todas sus aristas pasan por un vértice y se repiten solamente una vez. Cuando tiene un circuito euleriano, ese grafo termina cerrándose y repitiéndose de nuevo en el mismo vértice. Pero no necesariamente para tener un camino euleriano el grafo tiene que ser eureliano. Para que exista un camino, aunque el grafo no sea euleriano, tiene que tener dos vértices de grado par, donde uno de ellos empiece en grado impar y termine en grado impar, o comience en grado par y termine en grado par. Aunque no sea un grafo euleriano, puede llegar a tener un camino euleriano. Y eso sería todo. Muchas gracias.